En esta unidad vamos a tratar los temas de interpolación y aproximación, es decir, la aproximación a una función determinada que ha generado una serie o un conjunto de puntos. En este caso vamos a ver problemas solamente de una dimensión, así que estaremos trabajando con listas de datos x, y, de las cuales se asume que hay una relación funcional entre la x y la y que fueron generadas por una función desconocida y de la cual o a la cual queremos obtener una aproximación para ella. Vamos a estar viendo dos temas que son primeramente interpolación, que es una aproximación directa a los puntos dados, mientras que en el caso de la aproximación solamente pues buscaremos estar próximos a ellos y lo vamos a explicar ya en su momento. En estos programas vamos a tener que recurrir a resolver sistemas de ecuaciones, por lo cual va a ser necesario que ustedes tengan a la mano los programas de la unidad previa. Yo he modificado el notebook previo dejando justamente los programas base en la parte superior. Aquí están, básicamente vamos a necesitar a Inter, a Resta, al programa normal y finalmente al programa de Gauss-Jordan, que es el que utilizaremos para resolver los sistemas de ecuaciones de manera genérica. Muy bien, pues hacemos esta estructura en el notebook y vamos a empezar con un problema que es el de interpolación directa, en donde lo que estaremos haciendo simplemente es asumir que la función es un polinomio. Esto está justificado porque para las funciones que son continuas y derivables, pues tenemos una aproximación en series de Taylor, así que nosotros podemos tomar justamente un corte de estas series a un determinado orden y entonces estas funciones pueden ser suficientemente aproximadas por un polinomio. Entonces vamos a asumir que tenemos un polinomio y como se ha visto en la teoría, pues lo que tenemos básicamente que es construir un sistema de ecuaciones en donde ese polinomio es evaluado en cada uno de los valores x que tenemos en nuestra lista y igualado a la y. Se escribe el sistema de ecuaciones y se resuelve y se encuentran los coeficientes. Vamos a hacerlo, vamos a construir un programa que denominaré Interpol para hacer esta interpolación básica. Básicamente, pues lo que tenemos que hacer es nada más dar los datos, no se necesita otra cosa. Hay que recordar que el grado del polinomio está completamente ligado al número de datos que se den. Mientras más número de datos se den, pues tendremos un polinomio más complejo, más de mayor orden. Muy bien, vamos a empezar. Entonces voy a colocar aquí el módulo. Y entonces lo primero que se tendría que hacer pues es determinar el orden del problema. Entonces vamos a calcular el número de datos que tenemos en nuestro conjunto dado. Entonces lo hacemos así. Y después pues lo que tendríamos que hacer es construir la matriz extendida de este problema. Entonces básicamente pues lo que tenemos que hacer es un table. Vamos en este caso a dar un rango aquí de 1 a n. J también de 1 a n. Más 1, porque es extendida, y lo que tenemos que hacer aquí es colocar la fórmula, ¿no? Hemos visto que la fórmula, pues, o esta matriz se divide en dos grandes regiones. En la columna extendida van básicamente una columna que contiene todas las y de nuestros datos. Entonces vamos a hacerlo, vamos a empezar por ahí. Entonces, en este caso, si estoy en la columna extendida, en la columna n más 1, pues entonces ahí tendría que poner las y. Las y están en nuestro conjunto de datos dat. Cada renglón se debe de colocar una y distinta, entonces vamos a colocar primero esto y como quiero que sea la y, pues colocaremos entonces un 2. Posteriormente, si no estoy en esta columna extendida, es decir, en la parte de la matriz de coeficientes, pues lo que tengo que escribir básicamente son las x, pero esas x estarán, aquí tenemos ya las x, están elevadas a una potencia. Se ha visto que bueno, pues si estamos en la columna 1, los números que tenemos que escribir ahí son 1 directamente, el número 1. Así que se puede asumir que es la potencia 0. Si estoy en la columna número 2, lo que se hace es poner la potencia 1 y así consecutivamente, de manera que entonces uno puede deducir que la fórmula correcta para el exponente pues es j menos 1, es decir, una unidad inferior a la columna en la que nos encontremos. Y bueno, con esto básicamente pues tendríamos ya nuestra matriz en estas dos grandes regiones. Podemos regresar ahora esto a una estructura continua para esta última instrucción. Y antes de proceder a resolverlo, pues lo que vamos a hacer es revisarlo. Voy a regresar mat en este caso. ¿Sí? Vamos a probar nuestro programa. Quizá convenga de una vez escribir aquí las variables locales. Entonces n y mat. Vamos a ponerlas. Y vamos a crear un conjunto de datos conocido que nosotros podamos identificar justamente con una solución ya determinada. Voy a construir, por ejemplo, el conjunto siguiente. 0, 0. 0,1, perdón, 1,1, 2,8 por ejemplo, ¿sí? Y vamos a colocar un dato más que sería el 3,27 por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces en este caso tenemos 4 puntos,
Uno puede identificar fácilmente de qué función se trata o se podría tratar. En este caso sería la función y igual a x cúbica. Es claro que si sustituimos cada una de las x que tenemos aquí, pues obtendríamos justamente la y correspondiente mediante esta fórmula, ¿no? X cúbica. Entonces vamos a utilizar este conjunto de datos y vamos a obtenerlo. Como lo que hacemos es ajustar un polinomio, pues debemos obtener exactamente la solución correcta, X cúbica. No hay otro polinomio que haga esto. Muy bien, vamos entonces a dar interpol. Como interpol en este caso solamente me regresa la matriz, pues lo voy a ver de una manera más atractiva. Entonces voy a poner aquí matrix form por el momento y vamos a ver cuál es el resultado de esto, ¿no? Entonces lo ejecutamos y bueno, podemos ver que sí tenemos aquí los unos, salvo en este caso indeterminado. Después aquí tenemos las x, 0, 1, 2, 3, sus cuadrados, sus cubos, como era de esperarse, y aquí tenemos las y, ¿no? Que bueno, básicamente coinciden también con los cubos en este caso. Pero tenemos esta expresión, y aquí básicamente el problema que tenemos es que cuando demos x igual a 0, pues aquí se va a formar 0 la 0 y esa expresión, esa operación está vamos, indeterminada. Eso quiere decir que tengo que regresar y modificar mi programa para cuidar este caso. Muy bien, lo vamos a hacer. Entonces no debo de usar esta fórmula para generar los unos. Entonces lo que vamos a hacer es generar los unos de manera explícita. Y voy a volver a dividir esta definición en dos partes. Así que entonces esta sección que estoy marcando la vamos a introducir en un if nuevamente. Y vamos a decir que si estamos en la primera columna, pues ahí pondremos un 1. Lo colocamos y si no, pues en el resto de las entradas pues lo que debemos hacer es colocar ahora sí nuestra fórmula, que no debe de tener mayor problema. Muy bien, ejecutamos esto. Si vuelvo a repetir el ejercicio, pues veré que he obtenido ahora sí las expresiones correctas. Lo que habría que hacer ahora es, bueno, primeramente cargar nuestros programas. Los voy a ejecutar ya directamente, los programas base, todos ellos. Y entonces ahora estamos en la posibilidad, por ejemplo, de llamar a Gauss-Jordan. Gauss-Jordan básicamente lo que hará es darnos un conjunto de coeficientes. No es necesario guardarlos, lo voy a hacer solamente para ser más explícito. Colocaré aquí esta variable a. Esta variable a pues contendrá todas las soluciones que sabemos que son los coeficientes del polinomio. Y como se ha visto en la teoría, bueno, una manera muy sencilla de lograr reportar el polinomio, que finalmente es lo que le va a interesar al usuario, es hacer el producto punto de los coeficientes con una serie de potencias. Vamos a hacerlo. Entonces voy a colocar aquí una tabla. Tendremos que poner potencias del tipo, por ejemplo, x a la k, ¿sí? Y veremos que la k pues tiene que empezar en 0 y tendrá que terminar en n-1. Hemos ya visto que pues si ustedes tienen un conjunto n de puntos, entonces el polinomio que se ajusta a ese conjunto de n puntos debe de ser un polinomio de orden n-1. Muy bien, lo vamos a hacer así. Aquí tenemos la tabla y esto nos debe de construir, esta última línea nos debe de construir nuestro polinomio de interpolación. Cerramos nuevamente nuestro programa y tenemos ya listo, ahora sí, nuestro programa completo. Vamos a ejecutarlo y veremos que, bueno, pues efectivamente, pues obtenemos x cúbica. Ya no es necesario poner el matrix form, en este caso. Entonces, bueno, pues ya tenemos probado nuestro programa. Podemos proceder entonces a hacer un ejercicio ahora un poco más complicado. Vamos a hacerlo. Voy a copiar ahora esta variable de datos y voy a agregar algunos puntos, ¿no? Entonces, realmente no es muy relevante qué puntos vamos a colocar. Simplemente lo que queremos es demostrar que este conjunto de puntos puede ser reproducido por la función. Entonces voy a colocar algunos puntos de manera pues un poco aleatoria. Por ejemplo, y un último punto. ¿De acuerdo? Entonces he colocado aquí un conjunto de 9 puntos. Puedo usar ahora interpol. Sé que debo de obtener entonces un polinomio de grado 8. Ahí está. Este es el polinomio que se ajusta a estos puntos. Y para revisarlo, pues lo que podemos hacer es almacenarlo como una función. Sí, y vamos a dejarlo para que lo vea el usuario. Eso es un resultado importante. Y los voy a invitar a que hagamos dos gráficas. Una es nuestro conjunto de puntos directamente. Lo haremos con un listplot. Vamos a dibujar los datos. No los voy a unir, por supuesto. Pero lo que sí voy a hacer es iluminarlos. Entonces colocaré aquí plot style red, por ejemplo. No quiero ver esa gráfica. G2 va a ser la gráfica directamente de nuestro polinomio de interpolación que acabamos de obtener. Entonces pondremos aquí y de x. Y voy a dibujar esta curva con x entre los puntos menos 1 y 9. Es decir, me voy a ir a una unidad
antes y después de mi conjunto de datos. Podemos ver que nuestro conjunto de datos está ordenado, cosa que no tiene que estarlo, no necesariamente los puntos tienen que estar ordenados para que el programa funcione. Aquí los he ordenado por claridad. Bueno, entonces empezamos en 0, entonces por eso el intervalo lo empecé en -1 y el último fue el punto 8. En realidad la interpolación se justifica solamente dentro del conjunto de datos, por eso se llama interpolación. De otra manera estaríamos haciendo extrapolación al tratar de predecir valores fuera de nuestro rango. La predicción es mucho mejor en el interior de estas regiones, ¿no? En este caso de 0 a 8. Hacemos esa segunda gráfica y finalmente lo que vamos a hacer es combinar los gráficos poniendo aquí, por ejemplo, G2, G1. Voy a dibujar los puntos encima de la curva. Muy bien, vamos a hacerlo. Y en este caso, bueno, pues lo que veríamos es esto. ¿Sí? Vean cómo los puntos arbitrarios que yo puse, pues ahora son alcanzados completamente por esta función. ¿Sí? Y también vean otra cosa, por eso extendí las regiones. Si yo salgo de esta zona, pues entonces lo que voy a obtener es un comportamiento rápidamente divergente. Vean que esto se va, no sabemos muy bien cuál es el comportamiento de los puntos porque no tenemos más información fuera de esta zona, pero vemos que rápidamente el polinomio pues se aleja de estas regiones. Y eso es la razón por la cual hacer extrapolación pues es complicado, mientras que la interpolación está controlada precisamente por la cantidad de información que tengamos en esta región. Muy bien, y bueno, pues ha sido un pequeño ejemplo de lo que puede ser interpolación directa. Es claro que mientras más puntos tengan ustedes, pues mejor van a poder reproducir la gráfica, pero eso conlleva a un polinomio mucho más complicado de un orden mayor, quizá con errores numéricos en este caso, puesto que las potencias se van haciendo más grandes y los coeficientes pueden llegar a ser imprecisos, particularmente cuando ustedes tengan números decimales por los errores de redondeo. En ese caso sería necesario quizá modificar nuestro programa para que aquellas operaciones se tengan que realizar con un número determinado de dígitos a fin de alcanzar ciertas precisiones en el cálculo de los coeficientes. De otra manera, pues lo que puede ocurrir es que ustedes van a ver que la curva no pasa por los puntos, pero eso ya se debe a errores numéricos en el manejo de la computadora. Pero se pueden corregir justamente introduciendo esta variable que se ha introducido ya en otros casos del curso, que es el número de dígitos de trabajo. No lo vamos a hacer aquí. Sí, quizá lo tengamos que hacer en algún tema posterior, pero bueno, pues por ahora tenemos este método ya básico que, bueno, pues puede ser bastante tardado en el caso en que ustedes tengan bastantes puntos, puesto que están utilizando el programa de Gauss-Jordan. Si tuvieran ya del orden de decenas de puntos, entonces van a tener una matriz muy grande y el método de Gauss-Jordan pues va a ser un método mucho más tardado. Por otro lado, el planteamiento directo de la interpolación básica no permite tener una matriz que es diagonalmente dominante de manera general, por lo tanto no se podría aplicar aquí las técnicas de Jacobi o de Gauss-Seidel, por ejemplo, a menos que se tuviera que modificar estas matrices que hemos construido para resolver el problema de interpolación básica. Y bueno, pues entonces nos veremos en la siguiente cápsula. Gracias.